Muy bien, muchas gracias, presidente. Hablaré en castellano. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar la buena colaboración y el espíritu constructivo del conjunto de SADOS en las reuniones que hemos mantenido antes del parón veraniego, y confío y deseo que ese buen ambiente se mantenga durante los próximos meses, confiando también en alcanzar un amplio acuerdo que permita aprobar tanto el reglamento como la directiva en los próximos meses con amplio apoyo en el comité. En cualquier caso, y antes de entrar en las enmiendas, que como bien saben son muchas enmiendas, y tampoco hemos tenido todo el tiempo del que nos hubiera gustado contar para poder estudiarlas bien antes de este intercambio de opiniones, pero bueno, hemos tenido tiempo para ver las más relevantes, quizá, o aquellas que afectan a los artículos más conflictivos. Pero me gustaría hacer un par de reflexiones generales, como digo, antes de entrar a hablar de las enmiendas. En primer lugar, hacer partícipe a todo el comité o recordar a todo el comité la responsabilidad que tenemos a la hora de implementar prudentemente las recomendaciones del Comité de Basilea. La Unión Europea, ha reivindicado siempre las instituciones multilaterales. La Unión Europea ha defendido siempre un mundo basado en reglas, y yo creo que estos principios generales afectan muy directamente a los servicios financieros y, en este caso, a los servicios bancarios. Y, por lo tanto, esas recomendaciones de Basilea, que no son recomendaciones que caigan del cielo, por así decirlo, sino que son el resultado también de negociaciones por parte de los supervisores y, de hecho, por parte de los supervisores europeos en ese foro global, yo creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de tramitar esas recomendaciones, de aterrizar esas recomendaciones en los distintos artículos, pero teniendo en cuenta que es importante respetar los acuerdos internacionales. Como digo, acuerdos internacionales donde los supervisores europeos han sido partícipes. Me gustaría también entrar en un debate o en una discusión que ya hemos tenido y que he vivido en algunas reuniones con la industria en estos meses, que de alguna manera vienen a confrontar la estabilidad o los criterios de estabilidad bancaria con los criterios de incentivar el crecimiento, incentivar la oferta de créditos y, por lo tanto, de alguna manera cuestionan o enfrentan los esfuerzos para tener una banca segura con los deseos de tener una banca que ofrezca mucho más créditos. Y este trade-off es un trade-off que, en mi opinión, no es exactamente cierto, porque si así lo fuera, muy probablemente tendríamos que estudiar el nivel de competencia en el mercado bancario entre las distintas entidades. Porque si ciertamente vamos a elevar con esta regulación los criterios de seguridad, y eso supone elevar algunos costes, si asumimos que esos costes se trasladan directamente al consumidor final, pues realmente estaríamos diciendo que tenemos un mercado bancario donde no existe competencia. Y yo quiero creer que sí la existe, y en el caso de que no exista la competencia suficiente, la medida para minimizar ese traslado de un posible incremento de los costes al consumidor final, como digo, habría que reforzarlas. Y me gustaría también hacer una tercera consideración general. Muchas veces en este Parlamento y en los debates comunitarios, y en este caso en el tema de la regulación bancaria, podemos tener la tentación de valorar si una medida u otra afecta más a la banca española, a la banca francesa, a la banca alemana o a la banca danesa o de cualquier otra nacionalidad. Y me gustaría recordar también que tenemos un single market, que tenemos una unión bancaria y que, por lo tanto, el objetivo de este paquete regulatorio no es afectar a los bancos de un país u otro, sino lo que debemos es, como digo, elevar los criterios de seguridad de los bancos, y aquellos que han usado o que han venido usando modelos internos de una manera más ambiciosa, podríamos decir, pues ciertamente tendrán un impacto mayor en la medida en que los modelos internos van a tener un cierto control a la hora de evaluar los requerimientos de capital y garantizar, por lo tanto, una mejora de la competitividad entre los bancos que usan modelos internos y aquellos que usan modelos estándar. Y, como digo, no podemos o no debemos pensar en la banca de un país u otro, porque al tener un single market
realmente los actores privados y también públicos que operan en el sector bancario pueden ofrecer sus actividades a lo largo y ancho de la Unión Europea y muy especialmente en la Unión Bancaria. Y, por lo tanto, este reglamento, en particular el reglamento, la CRR, lo que tiene por objetivo, como bien saben ustedes, es reducir el margen de maniobra en el uso de los modelos internos a la hora de calcular los requerimientos de capital. Y, por lo tanto, con estas tres reflexiones iniciales, que de alguna manera están presentes en mi propio informe presentado ya hace algunos meses, me gustaría pues entrar en algunas de las enmiendas que ya he tenido posibilidad de estudiar. En primer lugar, me gustaría también incidir que hay una gran variedad de enmiendas. Yo creo que es difícil encontrar una posición única en todos los grupos parlamentarios. En este Parlamento, en este Parlamento los diputados tenemos libertad a la hora de presentar enmiendas. Los grupos y los coordinadores de los grupos intentamos tener una posición más o menos coordinada y cohesionada, pero es cierto que los diputados tienen libertad individual para presentar las enmiendas que consideren oportunos y así debe ser. Y en ese sentido, o en este dossier concreto, hay enmiendas, pues podríamos decir, con distintos objetivos o incluso con objetivos en fin, enfrentados en las enmiendas que los diputados hemos presentado, y tanto en mi grupo como en otros grupos, pues hay enmiendas que van en una dirección, enmiendas que van en la otra, y bueno, el trabajo será encontrar una posición que permita ampliar una mayoría amplia en el comité. Entrando en el reglamento, pues bueno, hay temas controvertidos en este reglamento, y así lo hemos visto en las enmiendas. Pues bueno, quizá en la aplicación del output floor, si se aplica a nivel consolidado solo o a nivel consolidado individual. Hay enmiendas que van en una dirección y en la otra. Como bien saben, mi propuesta es en fin, tener en cuenta la evolución de la Banking Union a la hora de facilitar la propuesta de la Comisión en el cálculo de los requerimientos de capital del output floor a nivel consolidado, exclusivamente en el objetivo, en el espíritu de avanzar en la Banking Union, pero, como digo, hay enmiendas en ambos sentidos, y también hay enmiendas en ambos sentidos en los regímenes transitorios, ¿no? Como digo, en la aplicación del output floor en los modelos internos. Tanto en el periodo transitorio que se propone o que propone la Comisión en el caso de las hipotecas de bajo riesgo, como en el periodo transitorio para las empresas, no las SMEs, para las empresas que no tienen rating, pues bueno, hay enmiendas en ambos sentidos, y sobre ambos periodos transitorios yo en fin, tengo mi propuesta particular que conocen, pero habrá que ver cuál es el punto intermedio que permita, como decía al inicio, tener una mayoría amplia, teniendo en cuenta que, como decía también, no hay una posición uniforme en el conjunto de los grupos parlamentarios. También afecta a esto la introducción de indicadores de los ESG y, bueno, pues hay propuestas de algún colega eliminando todo el capítulo sobre indicadores de responsabilidad social, ambiental y de governance, y otros artículos, otras enmiendas que quieren ir mucho más allá e introducir requerimientos de capital en Pilar 1 para algunos riesgos, especialmente para los riesgos ambientales. Más allá de estos temas más controvertidos, donde, como digo, hay enmiendas en un sentido y en el otro, hay otro paquete de enmiendas, podríamos decir, que de alguna manera profundizan en las desviaciones respecto de Basilea y profundizan, digo, respecto de la propia propuesta de la Comisión, que ya incorpora desviaciones nítidas, la mayoría de ellas temporales, pero otras desviaciones permanentes. Y aquí hay enmiendas sobre, pues bueno, la exclusión del perímetro de consolidación, sobre qué podemos deducir o no de los fondos propios, en el riesgo de crédito, enmiendas en specialized lending o en inversiones estratégicas. Yo creo que, en fin, el razonamiento, la racionalidad detrás de todas estas propuestas
son entendibles, al menos yo las entiendo, pero es verdad que todas ellas suponen desviaciones adicionales sobre Basilea. Y como decía al inicio, creo que Europa tiene que honrar sus compromisos con los foros internacionales y, bueno, pues discutiremos, debatiremos sobre estas nuevas desviaciones que a mí, pues como os decía, no simpatizo con ellas, entendiendo la racionalidad que hay detrás, pero es verdad que no podemos introducir desviaciones y desviaciones. Por otra parte, a veces también comparándonos con otras jurisdicciones, ¿no? Si otra jurisdicción incorpora esta desviación y nosotros no lo hacemos, estaríamos poniendo a la banca europea en peor condición competitiva respecto a la banca de una tercera jurisdicción. Pero resulta que en esa tercera jurisdicción, pues los actores privados pueden decir, ya, pero es que en Europa también incorporan una desviación en este otro asunto y, por lo tanto, ustedes, legisladores en Estados Unidos o donde fuese, ¿no? Tienen también que incorporar esas desviaciones adicionales. Y, por lo tanto, si jugamos a escala internacional a replicar las desviaciones de unos y otros, pues al final ninguno de nosotros cumpliremos con Basilea y tendremos, al fin y al cabo, un sector bancario más débil. Porque cuando insisto en cumplir con Basilea no es insistir en cumplir con unos, ¿no? con una institución multilateral, que también, sino fundamentalmente cumplir con el objetivo o con el camino para tener un sector bancario más resiliente, especialmente ahora que nos enfrentamos a un periodo de incertidumbres notables y un periodo de incertidumbres que, por cierto, no tiene tampoco un horizonte de finalización claro, ¿no? En la medida en que, pues bueno, la situación en Ucrania la conocen ustedes igual que yo. En el caso de la CRD, de la directiva, pues de nuevo tenemos enmiendas de distinto tipo y, como digo, también dentro de los propios grupos parlamentarios. En este caso, el capítulo del fit and proper, el capítulo para mejorar los procesos de selección, los niveles de gobernanza de los bancos, garantizar que los gestores en los puestos fundamentales de esas entidades, las entidades bancarias europeas y de los consejos de administración de los bancos tengan, pues bueno, una serie de un proceso de supervisión y de análisis que nos garantice la calidad de tales empleados privados de la banca. Pues aquí hay una regulación nacional en unos países, en otros países hay otra, en otros no hay nada. La Comisión ha considerado oportuno tener una directiva que, de alguna manera, cree un marco comunitario sobre el cual, pues bueno, después la transposición de esa directiva siga permitiendo una cierta flexibilidad entre los Estados. Pero yo creo que es importante tener un marco general europeo a este respecto y, de nuevo, hay enmiendas que eliminan cualquier tipo de posibilidad de fijar un mínimo, ¿no? Un mínimo armonizado a nivel europeo y otras enmiendas que son algo más intrusivas sobre lo que los bancos pueden hacer o no hacer a la hora de nombrar miembros de sus consejos de administración o de puestos relevantes en las entidades bancarias. También el capítulo de ESG, pues bueno, tenemos enmiendas con distintas propuestas. Algunas quieren eliminar de nuevo, como hacen en la CRR, cualquier internalización de los costes ambientales o simplemente de la mejora de la transparencia y en la comunicación de los indicadores ambientales, pero también de los indicadores de buena gobernanza de las entidades bancarias. Yo creo que es importante mantenerlo y hay otras enmiendas que van algo más allá. Veremos a ver cómo va la negociación. Y también en la directiva hay una propuesta de la Comisión Europea para intentar armonizar un poco las normas de las branches, de las sucursales de entidades bancarias no europeas, intentando evitar de alguna manera los loopholes que ahora mismo tenemos en la regulación, incluso cherry picking, ¿no?, que pudieran tener entidades bancarias no europeas a la hora de decidir establecerse en un país u otro dentro de la propia Unión Europea y ofrecer sus servicios, ¿no?, de manera transnacional, sin los requerimientos o los controles que tienen los bancos europeos que operan en la Unión, en algunos países u otros, y que están sujetos a una supervisión más estricta. Aquí también hay enmiendas que intentan, pues bueno, suavizar un poco la propuesta de la Comisión, otras que van más allá, como ocurre con la posibilidad de ajustar los buffers de Pillar 2 en la medida en que la implementación del output floor varíe, ¿no?, en el marco de la propuesta del reglamento. En fin, estas son algunas de las
cuestiones sobre las que tendremos que discutir en los próximos meses. Como ponente aspiro a lograr una mayoría amplia. Agradezco el espíritu constructivo de todos mis colegas en estas semanas o en estos meses precedentes y termino, pues bueno, como empecé, recordando que necesitamos honrar nuestros compromisos, que la crisis a la que nos enfrentamos es de una naturaleza sustancialmente distinta a la que vivimos durante la COVID, que creíamos temporal y en un marco de deflación donde se podía permitir suavizar algunos requerimientos de capital para mantener la demanda interna, pero en estos momentos afrontamos una crisis, como digo, de periodo temporal incierto, con inflaciones altas, con incrementos seguros en los próximos meses de los NPLs, con una revisión de la política monetaria y, por todo ello, yo creo que es importante aprovechar la implementación de Basilea para fortalecer la seguridad y la estabilidad del sector bancario europeo. Muchas gracias.